Buenas noches, vamos a ir empezando entonces con esta segunda fase. Esta segunda fase pues es un poco más práctica. Esta semana vamos a estar revisando dos temas teóricos que son uno, lo que es el control de calidad de base de datos, que es la que nos va a presentar el doctor Osvaldo Reyes el día de hoy, y el jueves algo sobre análisis estadístico de las bases de datos. Y ya las próximas semanas entonces son un poco más como prácticas para que vayamos pues revisando los trabajos que ustedes hayan ido realizando y la idea es como pues tratar de apoyarles en que tengan una base de datos que les pueda funcionar, ¿no? Entonces, para eso sí les vamos a pedir que nos manden algunas bases, ya hemos recibido algunas, para que las puedan presentar, ¿no? Y la idea es que se haga el trabajo ya más práctico. Entonces, pues sin más, le doy el paso al doctor Osvaldo para que nos haga la presentación del día de hoy sobre control de calidad de las bases de datos. Buenas noches. Bueno, gracias por estar presentes un día de semana en horas de la noche para hablar de un tema que por título puede sonar bastante árido y bastante esotérico algunas veces, pero que es definitivamente muy importante para ustedes que van a estar manejando bases de datos y van a estar haciendo estudios sobre el cual ustedes tienen control de la información y los datos que van a estar recogiendo. Entonces vamos a hacerlo de una forma con ejemplos para que puedan darse cuenta de las cosas que pueden pasar si no hacemos o no tomamos estos pasos o estos controles necesarios para garantizar la calidad de las bases de datos. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones para poder, como dice, que todos hablemos el mismo idioma. Y estas son definiciones internacionales aceptadas en múltiples centros que trabajan con estudio de investigación y múltiples instituciones que hacen estudio de investigación o los aprueban. La calidad de datos, la calidad de los datos o data quality no es más que la capacidad de que la información que usted recoja, esos datos o data, como lo podríamos llamar, sea útil para la persona que la quiera utilizar. O sea, si ustedes quieren hacer un estudio para determinar si la virtualidad se asocia a mejor aprendizaje de los estudiantes de una determinada clase, la data debe ser, la data debe ser o debe tener la capacidad de darle esa información, de decirle si la virtualidad o las clases presenciales son más útiles para que un estudiante aprenda. Si esa data o esos datos que usted recoge le pueden responder su pregunta, es una data de calidad. Obviamente tiene que ser sustentado en la realidad, no inventado, pero eso lo vamos a mencionar más adelante. Para poder tener datos de calidad, tenemos que tener una serie de elementos previos. Tenemos que tener una garantía de calidad. Y de esa garantía de calidad va a permitir que tengan un adecuado control de la calidad y que tengan un adecuado manejo de los datos. Cada uno de estos engranajes requeridos para la calidad de los datos tiene una definición. Tenemos primero que nada la garantía de calidad. La garantía de calidad o quality assurance no es más que todas esas actividades que están diseñadas para garantizar la calidad de los datos antes de iniciar la recolección de los mismos. O sea, son los procesos o los pasos requeridos previo a iniciar para garantizar una adecuada. Eso es garantía de calidad. Tenemos el control de calidad o quality control, que son las actividades que están diseñadas para mantener y monitorear la calidad de los datos durante el proceso de recolección. Así que básicamente garantía hace referencia a lo que hacen antes y el control de la calidad es lo que hacen durante el proceso de recolección de datos. Y tenemos el manejo de la data o el manejo de datos, que son los procesos que están dedicados al manejo y procesamiento de los datos a lo largo del estudio. Nuevamente, supeditado a lo que se hizo antes, que le agrega calidad, y al control de calidad que se haga durante el proceso. Esto parece medio complicado, pero tiene implicaciones extremadamente importantes, porque si ustedes no hacen esto, que acabamos de hablar, la Quality Assurance, la Control Quality y un adecuado manejo de datos, pueden encontrar problemas que, como digo, según el tipo de situación, pueden ser particularmente peligrosos o desastrosos para ustedes o para su estudio. Y voy a citar a lo largo de la charla varios ejemplos de qué cosas pueden pasar cuando no se hacen las cosas bien. Y voy a comenzar con este ejemplo, que es el de Gimli Glider. Esto es 1983. Algunos
eventos son un poco viejos, pero tienen igual implicaciones en el momento presente. El Gimli Glider es el apodo con el que se conoce el vuelo 143 de Canadá, un Boeing 767 que tenía un vuelo de rutina entre la ciudad de Montreal y la ciudad de Edmonton, en Canadá. Este vuelo estaba programado para el 23 de julio de 1983. El vuelo de rutina, en teoría, no debió haber pasado ningún problema, pero el combustible que se calculó para el vuelo se hizo en kilogramos. Y el combustible, la persona que sirvió la estación de servida del combustible, por algún motivo servía en libras. Así que utilizaron el mismo número, pero en vez de servir kilogramos, sirvieron libras de combustible. Y el Gimli Glider recibió el 45% del combustible requerido. Situación que se dieron cuenta a 12.500 metros de altura cuando el combustible se acabó. No se preocupen, no terminó mal la historia. Se le conoce como el Gimli Glider porque literalmente el avión planeó desde esa altura hasta lograr aterrizar sin que muriera ninguna persona. Son estos vuelos, como se dice, milagrosos, donde no se sabe realmente o pudo haber terminado de una manera desastrosa, pero esto ocurrió simplemente por un mal control de los datos. ¿Okay? No se hizo una adecuada quality assurance, ni se hizo un adecuado quality control de la data. ¿La data cuál era? La cantidad de combustible que requería este vuelo en particular. Entonces, situaciones como estas son las que ustedes quieren evitar que ocurran, porque nuevamente pudo haber terminado muy mal este caso. Cosa que sí pasó con el segundo ejemplo que les pongo hoy, el Mars Climate Orbiter. El Mars Climate Orbiter era un satélite, fue lanzado el 11 de diciembre de 1998 a un costo de 125 millones de dólares, la NASA, y su función o su misión era medir las condiciones climatológicas en Marte. Así que ese satélite se lanzó, estuvo en el espacio durante años, hasta que finalmente llegó al planeta rojo. Así que ustedes imagínense su escena favorita de películas donde ven a la NASA, saben, los paneles, Apolo 11, ¿no? Los televisores, la pantalla, el satélite llegando al punto crítico cerca de la órbita de Marte, donde entonces debían prenderse los motores desde la Tierra, que le permitían al satélite estar en una órbita elíptica alrededor del planeta, y donde el satélite quedaría girando eternamente hasta que se le acabara la batería, tomando o midiendo las condiciones climatológicas de Marte. Bien, llegó el momento crítico, llegó el satélite a su punto crítico de donde teníamos que prender los motores en la Tierra. Alguien presiona el botón, prende los motores y el satélite literalmente se estrelló contra el planeta rojo sin poder tomar ni una sola medida y obviamente con 125 millones de dólares estrellados en algún lugar de la superficie del planeta. ¿Qué ocurrió? Nuevamente, un mal manejo de los datos. El satélite estaba programado para, digamos, encenderse o medir la potencia del motor en newtons, pero en el equipo que estaba en la NASA, en tierra, esa información se estaba transmitiendo en libras por segundo. Así que el número que pusieron en la Tierra, el satélite lo interpretó como estaba programado para interpretarlo y recibió mucha o descargó mucha energía o la cantidad de combustible que utilizó fue mucho mayor de lo programado y en vez de entrar en una órbita suave, literalmente se estrelló contra el planeta. Entonces, estas son las cosas que ustedes no quieren que les pase. Ustedes no quieren que su estudio se estrelle con una situación como esta, que se pudo haber prevenido de tomar los pasos requeridos para garantizar una adecuada calidad de los datos. ¿Okay? Entonces, habiendo visto estos dos ejemplos, vamos a ver qué podemos hacer para evitar que esto les pase en una forma más terrenal. Vamos a enfocarnos primero en la garantía de calidad. Como les mencionamos, los procesos que se hacen antes de recoger los datos para garantizar que esos datos sean de calidad. Y son pasos que tienen que ver con la creación del protocolo, de ese estudio que ustedes van a hacer. En esos pasos iniciales está la seguridad y garantía de su data. Obviamente tienen que establecer una adecuada hipótesis de trabajo, tienen que tener claro qué es lo que van a medir, qué es lo que van a determinar, cómo lo van a medir, qué unidades van a utilizar y tener esto bien claro desde el principio para que no ocurran eventos como el que acabo de mencionar. Esto debe quedar claramente especificado en su hipótesis de trabajo de su protocolo. Su hipótesis de trabajo debe decir claramente lo que están evaluando, cómo lo van evaluando, cómo lo van a reportar.
Y eso involucra, en ese protocolo también, tener claro los instrumentos que van a utilizar para medir y para poderlo reportar. O sea, si van a utilizar y van a hacer una prueba de laboratorio para determinar niveles de colesterol, por ejemplo, no puede ser que unos días usen un equipo y otros días usen otro equipo, ¿ok? Porque eso va a tener fallas intrínsecas al equipo atractivo, al personal que lo utiliza, que los puede llevar a tener sesgos en sus estudios, a tener una data de mala calidad. Entonces, todos estos pasos deben estar determinados desde el inicio para garantizar o reducir al mínimo los errores. Como le pasó, por ejemplo, van a hacer cuenta que tengo muchos ejemplos porque es la forma más fácil de aprender de los errores de otros. Este estudio salió publicado en enero de 1990 en el New England Journal of Medicine. O sea que estamos hablando que fue un estudio que pasó por un protocolo de investigación, pasó por un comité de ética, fue aprobado, así como estaba, se ejecutó, se recogió data, se presentó una revista de prestigio y la revista de prestigio lo publicó. Esto fue un queso suizo con agujeros muy grandes, porque se le escapó a todo el mundo los problemas que tenía el estudio. Este estudio, como digo, salió publicado en el New England Journal of Medicine. Era un estudio que comparaba los efectos de una dieta rica en fibra con una dieta baja en fibra en los niveles séricos de lipoproteínas y en la presión arterial. Esto ocurrió en 1990 y ahora le voy a decir por qué esto es importante. Este estudio incluyó a 20 sujetos saludables, todos eran nutricionistas y dietistas, entre 23 y 49 años. Cada uno de ellos recibía un suplemento rico en fibra por 6 semanas. Luego se les daba un periodo de ventana de washout, de limpieza, y después ingerían otro suplemento por 6 semanas más que era bajo en fibra. O sea, es lo que se llama un estudio tipo crossover. El sujeto es su propio factor de comparación, es su propio elemento comparativo. 6 semanas con fibra, limpieza, 6 semanas sin fibra. Y se tomaban muestras de sangre antes de cada suplemento y después de cada suplemento para ver si la dieta rica en fibra había tenido algún efecto sobre los niveles de lipoproteínas o los niveles de perfil lipídico. Y a pesar de que la evidencia sugería una reducción en los niveles séricos, no alcanzó significancia estadística. O sea, básicamente la conclusión del New England Journal of Medicine es que la dieta rica en fibra no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la reducción de lipoproteínas, o sea, sobre el perfil lipídico. ¿Por qué este estudio fue importante, aparte de la conclusión que está sacando? Esto ocurrió en la época donde existía un auge en las dietas ricas en fibra. Era la moda. Y todas las personas, por lo menos a nivel de Estados Unidos, que es donde se hizo estudio, estaban en pro de hacer dietas ricas en fibra. Y todos sabemos que la dieta rica en fibra obviamente va a tener grandes ventajas desde un punto de vista cardiovascular. Sale este estudio, sacan estas conclusiones y el auge que tenía la dieta rica en fibra se fue al piso, porque vamos a ver, si ustedes son una persona que le dicen que la dieta rica en fibra ayuda y van a estar comiendo salvado y cereal y comida medio simple, y después le dicen que la comida esta, que no es muy buena, da lo mismo que si se comen un chicharrón, lo más probable que el norteamericano promedio prefirió, yo voy a comer chicharrón porque es más rico, porque está lleno en grasita. Sí, total, va a ser lo mismo. Y este resultado llevó lamentablemente la dieta rica en fibra y las ventajas que esto podía representar al piso. Algunos consideran que de aquí surgió toda la epidemia posteriormente de obesidad en Estados Unidos, porque precisamente se perdió la credibilidad en una terapia que ahora nosotros sabemos que era perfectamente válida. Este estudio tiene múltiples errores. Primero que nada, fue una muestra muy pequeña, utilizó una población que no es natural la que estábamos estudiando. Si yo quiero saber si la dieta rica en fibra tiene utilidad en la población promedio, yo debo hacerle en una muestra que tenga una población promedio. O sea, un norteamericano, un profesor de Estados Unidos, como les mencioné, un norteamericano típico que le gusta una comida rica en grasa y carbohidratos y similares. No una población seleccionada de nutricionistas que lo más probable ya traían un perfil lipídico bastante saludable previamente y que están acostumbrados a comer bien. Entonces, si usted va a usar una dieta rica en fibra en personas que estaban sanas, lo más probable es que el impacto no sea tan grande como si se lo hubieran dado a la persona con índice de masa corporal de 38 o 40, por ejemplo. Entonces, fue una mala selección de muestra, un mal tamaño de muestra, y todo esto surge de lo que habíamos mencionado previamente, una mala evaluación del objetivo de estudio, una mala elaboración de esa hipótesis de trabajo,
una mala selección del instrumento que íbamos a utilizar y por lo tanto obtuvimos una data de mala calidad que no me permitió demostrar lo que yo quería ver inicialmente. Y eso obviamente en esa parte inicial es donde se garantiza la calidad de la data. ¿Qué otras cosas incluyen la garantía de calidad? Este paso, aparte de todo lo que acabo de mencionar, la estandarización de los procedimientos, tanto para la recolección de los datos como para el procesamiento de los datos. Y esto requiere muchas veces manuales de operación. ¿Qué hablamos con estandarización de los procesos? Es todo lo que hagamos para garantizar el nivel más alto de uniformidad en estos procesos de recolección de datos que acabo de mencionar. Mencionamos, vamos a utilizar siempre el mismo equipo de laboratorio. Se va a procesar de la misma manera. Si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, para comparar la efectividad de un determinado tipo de sutura durante una cirugía, por ejemplo, una cesárea, y ver si una sutura es más efectiva que otra, el procedimiento de cesárea tiene que ser exactamente el mismo, desde que incido en la piel hasta que cierro la piel. No puedo hacer que un grupo hice algo diferente al otro porque ese pequeño cambio puede ser el factor confusor o el factor detractor de todo el proceso y que eso sea la razón por la cual no me salga un significado o salga un significado estadísticamente significativo. Entonces tenemos que uniformar todo el proceso, se haga exactamente igual para poder comparar y poder garantizar una adecuada calidad de la data. Este proceso de estandarización elimina errores al funcionar como un depósito de los mejores conocimientos disponibles. ¿Por qué razón? Porque si yo le estoy diciendo que voy a hacer este estudio con los tipos de estructura, el proceso de cesárea yo lo voy a hacer de la forma en que la evidencia en este momento me diga que debo hacerla para reducir el riesgo de, por ejemplo, infección de un sitio operatorio. ¿Okay? Entonces, si la evidencia de todos los grandes grupos me dice que yo debo hacer este paso, este paso, este paso, este paso, este paso, este paso de esta manera, porque es la evidencia disponible en ese momento, ese conocimiento colectivo que me dice esta es la forma correcta de hacer una cesárea para reducir complicaciones, yo estandarizo que todo se haga de esa manera. Si yo voy a hacer un estudio para comparar dos medicamentos para el dolor durante una cesárea, yo me voy a asegurar que ambos sujetos reciban la terapia óptima, previa, indicada por anestesia más confiable o que la evidencia sugiere que funciona mejor y que ese elemento que yo voy a agregar sea lo único que diferencie uno del otro, pero ya trabajando contra el gold standard, contra la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, este sistema de tener manuales de operación garantiza que lo que usted haga sea lo mejor posible y los resultados sean los más confiables posible también. Y lo más importante, convierte el conocimiento en una rutina que es formal y repetitiva. Si algo se hace de una manera repetitiva y constante, evitamos en teoría ambigüedades y evitamos confusiones y evitamos errores. Es como en la escuela, cuando al niño chiquito uno se le enseña, repite esto y lo ponemos a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. El aprendizaje por repetición tiene una gran utilidad. En estos casos, todavía más, porque nos asegura de que todo el mundo haga las cosas de la misma manera. Porque si un investigador, un subinvestigador, hace la cesárea, usando el ejemplo de la cesárea, de una manera, y otro subinvestigador la hace de otra manera, esa diferencia puede causarme tener data de mala calidad y no voy a poder responder mi pregunta, que era si esta sutura de verdad tiene menos riesgo de desarrollar una infección de distrito operatorio versus otra sutura. Entonces, toda esta estandarización de procesos tiene una utilidad práctica que los va a ayudar a ustedes a reducir las posibilidades de tener una data de mala calidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, yo uso mucho ejemplo de obstetricia porque, bueno, soy obstetra. En obstetricia lo tenemos, por ejemplo, cuando hacemos estudios de preeclampsia. La embarazada tiene diferencias de presión si la toman sentada, acostada, de cúbito lateral izquierdo. La presión no es exactamente la misma en el brazo izquierdo que el brazo derecho. Entonces, para poder hacer un estudio, por ejemplo, de pacientes con preeclampsia, todas las pacientes se tienen que tomar la presión sentada, brazo derecho, que es la forma estandarizada para reducir los sesgos asociados a que esta la tomé sentada, esta la tomé en decúbito, esta la tomé en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, que sesga el estudio completamente. Aunque parecen ser diferencias pequeñas, esas diferencias pequeñas pueden pueden llevar a tener una data de mala calidad. Y eso es lo que ustedes quieren evitar. Por ejemplo, como le pasó
a este personaje que ven allí. Ese doctor que ven allí se llama Rogerio Lobo. No, él no es malo de la película. El doctor Rogerio Lobo es una autoridad en endocrinología ginecológica. Es uno de los padres del uso de metformina en pacientes con síndrome ovario poliquístico durante el embarazo. Hay múltiples estudios que llevan el nombre de Lobo. Así que es una autoridad. Bueno, esta autoridad salió una vez en un artículo que salió publicado en el Journal of Reproductive Medicine, allá por el 2001, un estudio que evaluaba la utilidad, perdón, el éxito del rezar o de los rezos en las tasas de efectividad de las fertilizaciones in vitro. O sea, básicamente, la idea del estudio era ver si rezar por una persona que está con un proceso de infertilidad, que le van a hacer una transferencia de embriones, el rezar ayuda a que esa persona llegue a un embarazo exitoso más que el grupo por el cual nadie rezó. Suena raro, suena extraño, es un estudio publicado en una revista indexada en PubMed con factor de impacto. ¿Okay? Y salía el doctor Lobo, que era una autoridad. Este ejemplo lo traigo principalmente por lo que acabo de mencionar anteriormente. Este fue un estudio que no se estandarizó o no se estandarizó a propósito, porque era un estudio complicado por donde lo vean. Si ustedes están trabajando con esta premisa, su hipótesis de trabajo es, ok, yo quiero saber si la influencia divina, si rezar por una persona ayuda a que tenga mayores tasas de éxito. ¿Cuál sería la forma más fácil de hacer ese estudio? Yo tomo un grupo de pacientes con problemas de infertilidad que le van a hacer fertilizaciones in vitro, las divido en dos grupos, A versus B. A grupo A pongo un grupo de rezadores que rezan por ellos y el grupo B nadie reza por ellos. Ya, eso es el estudio. Eso es todo lo que tenían que hacer si yo quería tener un estudio sencillo que respondiera a mi hipótesis. ¿El rezo influye o no influye? Este estudio estaba dividido, teníamos un grupo placebo por el cual nadie rezaba bien, pero el grupo por el cual rezaba tenía 3 grupos de rezadores o de personas que oraban o rezaban por ellos, que se llaman bloque A, bloque B y bloque C. El bloque A, o sea, los pacientes estaban divididos en 3 bloques. Los pacientes del bloque A tenían un grupo que rezaba por ellos para que la fertilización fuera exitosa. O sea, que los sujetos del grupo A tenían unos rezadores que oraban y rezaban para que esta persona tuviera una fertilización exitosa. Los del grupo B tenían otras personas que rezaban por ellos, pero rezaban porque, o sea, había un grupo B de rezadores que rezaban para que el bloque A, los rezos del bloque A fueran exitosos. Ya había otro grupo de rezadores que rezaban para que el bloque A fuera exitoso. Y había un tercer grupo de rezadores que rezaban para que los grupos A y B cumplieran los deseos de Dios. ¿Okay? O sea que había 3 grupos de personas rezando por el grupo que tenía el problema de infertilidad, pero no todos rezaban exactamente igual. ¿Okay? Y no rezaban por lo mismo. Unos rezaban por la fertilización exitosa, otros rezaban porque los rezos fueran exitosos y otros rezaban porque cumplieran los designios de Dios. Entonces, es un estudio, y esta es la versión resumida, exprimida, después de leer muchas veces el artículo para poder comprender. Porque cuando ustedes leen el artículo se dan cuenta que estaba complicado demasiado. Entonces, esto los lleva a darse cuenta de que o no hicieron ese proceso previo de análisis para tener un estudio que respondiera a mi pregunta, o no lo hicieron porque querían tapar algo. Y efectivamente, este estudio resultó después ser un desastre, al punto que el doctor Lobo, cuando se enteró, porque él se enteró, él no participó en el estudio, él todo lo que hizo fue ser un asesor. Algunos de los autores se acercaron, le dieron el artículo para que leyera, él dio sus recomendaciones, como quien es un asesor, y lo pusieron como escritor sin que él supiera ni diera permiso. Entonces su nombre por eso ya no sale en el artículo porque fue retirado. El otro autor, Chaka Y, que está ahí, es la única que era médico, porque el otro coautor, el señor Wirth, Daniel Wirth, no era médico ni estaba afiliado a la universidad donde se hizo el estudio, la Universidad de Columbia, y una investigación posterior demostró que este estudio no pasó por un comité de ética, por lo cual permitió al comité de ética meterse a investigar qué estaba pasando. El doctor Lobo, como digo, se enteró 6 meses después cuando ya el artículo había salido publicado, y al final de la investigación resultó que Wirth era un criminal buscado por infiltrar una compañía de televisión por cable y robarles $2 millones, además de que había sido acusado en el pasado y encarcelado por fraude de bienes raíces, uso de identidades falsas, transporte de dinero robado, etc. O sea, era una prenda. Y que lo más probable estaba creando una compañía ficticia o estaba creando el escenario requerido para poder crear una compañía ficticia de rezos
rezos custom-made a domicilio para personas con un problema, como un problema de fertilidad. O sea, buscar una población vulnerable que está tratando de salir embarazada, que haría lo que sea por salir embarazada, y tienes un artículo científico que dice que este grupo de rezadores te garantiza que tu tasa de éxito mejore. Una persona desesperada se apinca, lo que sea. Así que lo más probable es que estaban armando este tipo de tramoya, la cual se cayó gracias a la revisión de los comités de ética y lo que le acabo de mencionar. Pero el tener un estudio complicado le está diciendo a ustedes que no hicieron lo que había que hacer previamente, o como le digo en este caso, estaba hecho a propósito. Entonces, ¿qué otras cosas forman parte de la garantía de calidad? Tenemos los pre-test y tenemos los pilot testing o los simulacros. Pongo los términos siempre en inglés porque cuando lean del tema en algún lado van a encontrar los términos en inglés más frecuentemente, pero trato de hacer algún tipo de traducción para que sepan de qué estoy hablando. El pre-test, que utilizamos mucho en las facultades de medicina haciendo comparaciones de clases y similares, en estudio de investigación en cuanto a garantía de calidad, es simplemente eso, vamos a evaluar ciertos procesos específicos con una muestra pequeña para encontrar problemas mayores en el estudio. Entonces, no voy a hacer el estudio todavía. Cojo una muestra, un grupo pequeño de personas, 5 o 10 personas, y evalúo procesos específicos. Cómo se hizo la cesárea, cómo se midieron los niveles de lipoproteínas, con qué equipo, para detectar problemas mayores. Me puedo dar en esa muestra pequeña, de repente hay una diferencia en la forma como se hace la cirugía o el tipo de estructura o cuántos nudos hago. O sea, todo eso ayuda a detectar problemas mayores con el estudio y permite estandarizar el proceso. Entonces, eso es un pre-test. El pilot testing ya es un ensayo formal de los procedimientos del estudio. De repente ustedes no lo hagan, pero es una medida muy saludable. Los estudios grandes de casas farmacéuticas lo hacen todo el tiempo, porque obviamente ellos tienen millones invertidos en esto. Es básicamente, ok, vamos a comenzar el estudio en una semana, vamos a reunirnos todos y vamos a usar un dummy patient, un paciente ficticio, y vamos a hacer todo el proceso, desde que el sujeto entra en la clínica hasta que el sujeto se va de la clínica. Y se hace un simulacro de todo el proceso, paso por paso, con un equipo evaluando cada uno de los pasos. Y esto permite detectar, obviamente, problemas en los procesos que requieran ser afinados. Entonces se llama pilot testing. Todo esto es antes de iniciar el proceso de recolección de datos. Por eso estamos en la fase de garantía de calidad. Todavía no he comenzado a recoger la información, estoy preparándome para que los datos sean lo más confiables posible. Ya pasamos ahora a lo que es control de calidad. El control de calidad es durante el proceso de recolección de datos. Es básicamente todos esos procesos, como mencioné previamente, que aplicamos o ejecutamos para garantizar una adecuada calidad de la data durante el proceso. Y la idea de estos pasos es detectar desviaciones evidentes del protocolo durante el proceso de ejecución. Y las estrategias pueden ser de muchos tipos, de múltiples tipos. Está la observación directa casual, que básicamente tenemos el equipo trabajando, por ejemplo, en el caso de la cesárea, tenemos al residente haciendo una cesárea y alguien se encarga de mirar así, el over the shoulder, o sea, mirando así de manera muy casual cómo está haciendo las cosas para ver si se está siguiendo el protocolo. O sea, la persona no sabe que la estás vigilando, pero hay alguien asegurándose de que las cosas se hagan bien. Es una medida. Otra, grabar todas las entrevistas o todo el proceso para revisar después una muestra al azar. En el caso del procedimiento de la cesárea, bueno, yo grabo todas las cesáreas o grabo un determinado grupo de cesáreas y de esas 10 cesáreas que grabé, estudio 2 o analizo 2 para ver si el proceso se hizo de la misma manera en ambos, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a lo que ya habíamos establecido en la garantía de calidad. Se pueden hacer supervisiones de campo, que obviamente tener a alguien viendo lo que se hace todo el tiempo. Se tiene lo que es el mantenimiento del logbook. El logbook o libro de registro son básicamente libros donde se registran determinadas actividades y tener ese libro actualizado garantiza que las cosas se estén haciendo de una manera correcta. Y se recomienda también las evaluaciones estadísticas de cada subinvestigador con los diferentes procesos que haga. Entonces yo de repente analizo el investigador 1 que hizo 5 cesáreas y yo en el tiempo analizo sus estadísticas. Cuánto tiempo le tomaron las cesáreas o cómo resultaron las cesáreas. O sea, analizo cada uno de ellos de manera independiente y eso me permite detectar investigadores que podrían o no estar cejando el estudio por no hacer de la forma o las cosas de la forma más correcta posible.
Entonces, todas estas son estrategias para garantizar el control de calidad de la data mientras se está recogiendo. Porque si no les puede pasar lo que pasó en 1983. Y este es un caso que definitivamente tiene unas grandes implicaciones. En 1983, la estación Halley en la Antártida descubrió, de repente, que había bajos niveles de ozono y se descubrió que había un agujero en la capa de ozono. Todos nos recordamos posiblemente de esa noticia. Salió publicada 2 años después, en 1985. Y obviamente la comunidad científica quedó extrañadísima porque, y esto no lo sabe mucha gente, la NASA vigilaba el área de la Antártida desde los 50 y desde los 70 de una manera más constante, mediante unos satélites Nimbus, midiendo la densidad de la capa de ozono. Entonces, en teoría, tenemos un satélite durante décadas midiendo la densidad de la capa de ozono y de repente un buen día aparece un agujero sin que el satélite lo hubiera dicho. Y esta es la data. ¿Okay? Esta es la data, y si se dan cuenta en la data, la densidad de la capa de ozono, se dan cuenta que en 1970 comenzó a bajar y en la mediados de los 70 la caída de la densidad de la capa de ozono fue brusca, hasta en el 83 cuando ya se prendieron las alarmas. ¿Qué pasó aquí? Esto fue un problema de garantía de calidad, que no se hizo el proceso, y de control de calidad durante el proceso. ¿Por qué razón? Porque, y si se dan cuenta, a la NASA le pasa esto muy a menudo, así que cuando se sientan mal recuerden que la NASA pasa bastante. Alguien había programado el satélite para que los datos extremos o los valores extremos no fueran tomados en cuenta. Entonces, cuando comenzó a caer la densidad, el satélite consideró que la información era errónea y no la tomaba en cuenta. Y nada más tomaba la información de las áreas donde había buena densidad y lo reportaba como un promedio. Entonces, fue un mal proceso de garantía y de control de calidad. Porque si alguien hubiera estado pendiente de la data de una manera constante desde mediados de los 70, revisando la data, viendo lo que estaba pasando, y no solamente lo que decía el satélite en la información, hubieran detectado el agujero en la capa de ozono desde mucho antes y obviamente hubieran descubierto la relación con los hidrofluorocarbonos, que ahí es donde vemos la flechita roja, que fue donde al introducirse comenzamos a ver la reducción de la densidad. Y esto es básicamente una base de datos mal controlada antes y durante. Falla en control de calidad. Entonces, ya habiendo visto garantía de calidad y control de calidad, ahora nos vamos al manejo de los datos, que es parte del control de calidad, pero vamos a entrar más en detalle de cómo manejar los datos para garantizar una adecuada calidad de la base de datos. Primer punto importante, y esto entra mucho en la auditoría de datos. En los estudios grandes, como digo, casas farmacéuticas, es muy frecuente las auditorías, revisar la información para ver si todo se está haciendo bien. Y en las auditorías de datos, el investigador, ustedes, deben ser capaces de rastrear cada pieza de información hasta su documento fuente. ¿Okay? Una buena documentación siempre va a llevar a una adecuada investigación clínica. El documento fuente es el documento original. Si yo hice, estoy recogiendo, como digo, el caso de la cesárea, el documento fuente es el protocolo operatorio que fue escrito a mano, que está en un expediente clínico en el hospital. Ese es mi documento fuente. De ese documento fuente yo saqué la información que pasé a un formulario electrónico que forma parte de mi base de datos en la cual estoy haciendo el análisis del estudio que acabo de mencionar. ¿Okay? Se calcula, y esto es un reporte de la FDA, se calcula que 6 de cada 10 cartas de aviso expedidas por la FDA a investigadores reportando algún problema, estamos hablando del 60%, tienen este texto. Fallas en mantener historias clínicas adecuadas y precisas que registren todas las observaciones y datos pertinentes para que la investigación en cada individuo en quien fue administrada la droga de investigación o que fue usado como control de la investigación. En pocas palabras, 6 de cada 10 investigadores cometen estas fallas que les acabo de mencionar. Un mal control de calidad por el problema de que la historia clínica no tiene la información de una manera clara y precisa o no encuentran el documento fuente del cual sacaron la información o el dato. Y esto definitivamente nos puede traer problemas. Por eso es que muchas instituciones internacionales se abocan a utilizar lo que se llama el sistema ALCOA o la lista ALCOA. Y hay un dicho asociado a esta lista ALCOA que si no se documentó, no se hizo. O sea, no importa lo que ustedes digan, es que no, si no está documentado, para lo que se refiere a un protocolo de investigación o un proyecto de investigación, no se hizo y obviamente eso trae consecuencias. ¿Qué es ALCOA?
ALCOA son las siglas de una serie de características que debe recoger ese proceso de recolección de datos para garantizar que sea o garantice la mejor calidad de la data. Y es utilizada por el sistema de las armonizaciones, por la Sociedad Europea de Medicina, por la FDA, International Council of Harmonization, de la ISH. Todos utilizan el sistema ALCOA actualmente. Y el ALCOA son por las siglas. A de atribuible, que básicamente lo que quiere decir esto es que el dato sea o se pueda rastrear su origen. O sea, que el dato de tiempo operatorio usted lo pueda rastrear al protocolo operatorio donde dice el tiempo operatorio. La L de elegible, un problema de los médicos, puede que ese documento pueda ser leído y entendido con claridad. Si el documento no puede ser entendible con facilidad, estamos fallando las guías ALCOA. Entonces, A de atribuible, L de elegible, C de contemporáneo, que la información se documente en tiempo real. En pocas palabras, si yo voy a hacer un protocolo operatorio o voy a recoger información de un protocolo operatorio, lo hago durante el procedimiento operatorio o inmediatamente terminado, no 3 días después, cuando me acordé que ay, no hice el protocolo, voy a escribirlo. Eso ya no es contemporáneo, una nota retrospectiva y eso afecta la calidad de la data. Debe ser original. Como digo, el documento fuente debe ser el original, es el protocolo operatorio o una copia certificada que garantice la fuente de información de donde salió todo. Así que tenemos al COA y la de preciso o accurate, por las siglas en inglés, que la información, aún con errores, sea precisa. O sea, no es que no pueda haber alguna corrección, pero la corrección generalmente debe seguir las guías de corrección de GCP, de Good Clinical Practices, y debe ser precisa, que la corrección refleje la calidad de la data o la veracidad de la data. Generalmente las guías ALCOA o el checklist ALCOA aparece como ALCOA-C por 4 características más que deben tener. La información debe ser completa, o sea, que no se haya perdido información, debe ser consistente, debe haber una coherencia en tiempos, en corrección de cronología, o sea, si el procedimiento operatorio comenzó a las 7 de la noche y yo digo que tomó 1 hora y de repente a las 8:30 estoy escribiendo que estoy cerrando piel, entonces no hay una cronología, no hay una consistencia con la información. Esto debe ser consistente. Debe ser duradero, porque la información debe estar archivada en algún formato que permita que esté preservada o se mantenga la preservación intacta y disponible o accesible en el momento que un auditor o un monitor lo pida. Entonces, esas son las características de la guía ALCOA que nos ayudan a tener datos de buena calidad. Y obviamente, si usted tiene que pasar por estos procesos, reseñirse a este sistema estandarizado, todo está estandarizado, nos ayuda a reducir riesgos o problemas con esa data. Todo esto de la auditoría de datos, como mencioné, también debe, como mencionamos, todas las correcciones deben hacerse con GCP, deben quedar documentadas y explicadas. No es que no pueda haber errores, pero todo debe quedar bien documentado en ese documento donde se hagan esa corrección. Y todo esto persigue un propósito que es evitarle a usted, al investigador, errores evidentes, pérdida de información y definitivamente de tiempo. Porque, por ejemplo, si ustedes trabajan para una compañía farmacéutica que siguen las guías ALCOA y el documento fuente o una nota que usted escribe no está, por ejemplo, una nota de consentimiento informado, usted escribió la nota, que generalmente las notas de consentimiento informado bien hechas de estos estudios son 1,5 hojas a mano, ¿okay? Porque no se usan computadoras para evitar el copy-paste a mano. Y su letra es fea, el monitor perfectamente puede llegar y decirle, no entiendo nada, esto hay que pasarlo en limpio. Y tienen que pasar entonces a hacer una nota a máquina certificada, que diga claramente lo que decía, con una nota explicando, con una carta al comité de ética. O sea, es un proceso bastante engorroso porque todo está diseñado para garantizar la calidad de los datos. Porque pueden pasar cosas como le pasó a estos autores. Este artículo salió publicado en el Annals of Internal Medicine. Era un estudio que quería evaluar los riesgos de efectos adversos con efedra, que es una planta, en comparación con otros productos herbolarios. Este fue el resultado final que ellos pusieron en ese estudio, que se ha publicado en el Annals of Internal Medicine. Entonces, ve claramente que la efedra parece tener muchas más reacciones adversas que otros productos herbolarios. ¿Okay? Pero lo que no mucha gente sabe fue que cuando este artículo o este estudio se estaba ejecutando, antes de ser enviado a la revista, los autores habían recibido de las diferentes personas que estaban trabajando con el estudio una base de datos incompleta.
Entonces, la base de datos que ellos recibieron, una base de datos grande, venía con datos faltantes. Cuando se dieron cuenta, obviamente hicieron la corrección y las conclusiones que ya habían sacado, las cualitativas se mantuvieron, pero las cuantitativas cambiaron por un factor de 7. O sea que ese efecto adverso que se pudo, reduzcanlo entre 7 para que puedan ver los resultados confiables. Entonces, esto definitivamente pudo haber alterado todos los resultados finales y tener una data de mala calidad porque no respondió la pregunta de investigación, que era saber si había seguridad o no con el uso de FEDRA. ¿Okay? Algo similar le pasó a este otro grupo. Este artículo salió publicado en el American Journal of Political Sciences, que lo que quería era evaluar la relación causal existente entre rasgos de personalidad o ciertos rasgos de personalidad y las tendencias o ideologías políticas. Y esta fue la tabla que presentaron sobre, por ejemplo, deseos sociales versus si la mentalidad, si los sujetos eran femeninos o masculinos y sus ideologías políticas desde el punto de vista militar, social, económico, etc. Y esa era una tabla muy curiosa que analizaba esta correlación causal. Pero, nuevamente, no mucha gente sabe porque estas son cosas que se hacen, no lo ponen en el artículo, probablemente sí lo ponen en otros sitios. Al momento de analizar la información, un grupo de datos, los datos venían codificados, lo cual está bien. El dato viene codificado para proteger la identidad del sujeto, garantizar su privacidad. Y los datos venían codificados, por ejemplo, A y B. Bueno, este grupo de datos venía codificado de manera inversa. El A era B y el B era A. Así que las conclusiones sacadas estaban reportando lo contrario a lo que los datos sugerían. ¿Okay? Y eso obviamente fue un error en el proceso de garantía y en el proceso de control de calidad. Se dieron cuenta ya cuando tienen el dato y lo comenzaron a trabajar y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Obviamente corrigieron, salieron los resultados, el estudio se publicó, pero esas son las cosas que pueden pasar por no tomar o no manejar de manera adecuada los datos. Entonces, al final de cuentas, cuando estamos trabajando con manejo de datos, vamos a dividirlos en dos grupos de estudios. Estudios recientes, o sea, los estudios actuales que usted está ejecutando en este momento y estudios que ya hizo. Y el manejo de datos inadecuado tiene consecuencias sobre los dos. En los estudios actuales, o sea, en el estudio que usted está corriendo en este momento, el manejo de datos o los errores que aparezcan en el manejo de datos, generalmente son errores idiosincráticos, no son sistemáticos, son cosas muy puntuales que pueden ocurrir por más bien diseñado que el estudio, y que pueden ser corregidas con la simple reanálisis de los datos o evaluación de los datos posteriormente. Y hay medidas muy sencillas que pueden evitar que esto pase, por ejemplo, listas de cotejo o adherirse a los procedimientos estandarizados que acabo de mencionar. Los estudios antiguos también tienen un problema. Estudios ya terminados, y esto en algún momento se lo dirán si no se los mencioné anteriormente, una vez termine el estudio usted no puede votar esos formularios, usted tiene que guardar toda la información por un periodo de 10 años, varía algunas veces según países, pero en promedio más o menos 10 años. ¿Y esto por qué? Porque después de publicado su artículo pueden surgir dudas o pueden surgir nuevos estudios que quieran evaluar esa información original que usted tenía. Y la falta de cumplir esta normativa puede resultar los resultados de su estudio, que fue bien hecho, y catalogarlo como estudios no confirmables, porque no tengo la forma de verificar esa información que yo publiqué posteriormente en un artículo. Y esto se ve mucho en los estudios que hacen o trabajan con metaanálisis. Los metaanálisis son estudios de tipo literatura secundaria que requiere esa literatura primaria, esos artículos científicos que alguien hizo. Entonces, si usted es el investigador de un artículo X que encontró que determinado tipo de sutura se asocia a menor riesgo de infección y después alguien quiere hacer un metaanálisis sobre los efectos de los diferentes tipos de suturas en infección de sitio operatorio y su artículo tiene datos que no le cuadran, esos metaanalistas le pueden pedir a usted la base de datos original. Y si usted no es capaz de dar esa base de datos original, puede llevar a que se considere que la data no es confiable e inclusive puede tener consecuencias en el artículo ya publicado. ¿Cómo le pasó a este grupo de investigadores? Este artículo se lo he publicado en el 2015, lo que es un estudio aleatorizado controlado, que lo que quería ver era el efecto de las modificaciones o ciertas modificaciones nutricionales en el índice de masa corporal de los equipos de personas que trabajaban en restaurantes de venta de comida rápida o restaurantes. ¿Okay? O sea, porque básicamente, si usted tiene su equipo que trabaja en un restaurante, por ejemplo un McDonald's, y todos los que trabajan en el McDonald's son obesos, eso obviamente puede tener repercusiones en las ventas de ese restaurante. Entonces ellos querían ver si orientando, tomando ciertas medidas nutricionales, podíamos mejorar el índice de masa corporal de los empleados
de estos restaurantes. Y esto fue más o menos el resultado que pusieron y resultó que las medidas preventivas nutricionales podían ayudar a mejorar el índice de masa corporal, lo cual era obvio que podía salir algo así. Todo perfecto. ¿Qué pasó? Cuando un grupo de metaanalistas solicitaron la información porque ciertos datos no le parecían confiables o había ciertos datos estadísticos que parecían anómalos, los investigadores no fueron capaces de compartir los datos solicitados porque supuestamente la base de datos se había extraviado. Esto llevó a que la revista publicara en la parte de abajo, debido a falta de cooperación del proveedor de la data, en este artículo, digamos, no se pudo evaluar y por lo tanto el artículo es retirado, es retracted, que básicamente es un sello negro en muchos artículos de investigación, aunque no necesariamente es algo malo, y eso lo vamos a mencionar en un momento, pero para fines de esto le quita credibilidad al estudio, porque queda la duda si realmente la data era de la calidad requerida para sacar las conclusiones que acabo de mencionar aquí. Entonces, todo esto tiene utilidades no inmediatamente, pero las puede tener inclusive hasta después. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que yo puedo tener en una base de datos o en una base de datos para que tenga cierta calidad? Tenemos los errores manuales. ¿Okay? Los errores manuales son los errores metiendo la información. Usted tiene su base de datos, usted está tabulando y en vez de poner A puso B. O en vez de marcar la sutura nylon, marqué sutura seda. O sea, son errores manuales. ¿Okay? Y eso obviamente se detectan en el proceso de revisión de data. ¿Okay? Porque ya es algo que puede ocurrir. Tenemos los errores OCR o los errores asociados a equipos como los Optical Character Recognition, que son equipos que se utilizan para transcribir, por ejemplo, información de un expediente clínico. No tengo un digitador, pero yo tengo este aparato que me permite escanear el texto de un determinado documento y ese documento me lo va a pasar a el programa donde yo estoy trabajando esa información para que quede registrado. O sea, paso un texto a formato digital. Estos sistemas obviamente tienen problemas porque tienen que interpretar ciertos caracteres y convertirlos en letras, lo cual obviamente puede llevar a errores. Por ejemplo, esta fue una transcripción de un documento de 1833 y al usar un OCR bastante bueno, por ejemplo, podemos observar la palabra establish y en la conversión sale como establish B o la palabra magistrates que sale como magistrates. Entonces, no parece una gran cosa, esto se puede corregir. Pero si estoy transcribiendo una información que va a ser usada en una base de datos, esto me puede provocar una base de datos de mala calidad. Entonces, es otro error también bastante frecuente cuando se usan este tipo de equipos. Tenemos, por ejemplo, los problemas con la falta de información, que la data que yo estoy reportando no sé de dónde salió o no se dio toda la información que requería o es ambigua. ¿Okay? Y la información ambigua obviamente puede traer problemas al momento de analizar los datos o al momento de tratar de sacar conclusiones. Y esto lo podemos ver mucho cuando se trabaja con EpiInfo. No por el EpiInfo, es por el sistema de trabajo de EpiInfo y otras bases de datos, otros software que trabajan bases de datos, también les puede pasar lo mismo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, como mencioné, el de la cesárea, y una de mis variables es la causa de la cesárea. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo pongo causa de cesárea del sujeto 1, cesárea anterior. O sea, una cesárea porque la paciente tenía ya una cesárea anterior. El sujeto 2 es otra cesárea anterior, pero en vez de escribir cesárea anterior, escribo CA, porque es más rápido. Y el tercer sujeto es cesárea anterior y escribo cesárea anterior, pero me escribí escribiendo cesárea y no le puse CS, sino CC. Cuando yo quiero analizar la información, cada una de ellas es una causa diferente. Cesárea anterior es una, CA es otra y CC, cesárea con CC, es otra. Entonces tengo 3 causas de cesárea que deberían estar juntas. Entonces, si no tengo la información de manera clara, si tengo información ambigua, como en este caso que está mal tabulada y no queda claro, realmente no hay un legal values que me permita restringirme a un valor determinado, todo eso me puede llevar a tener errores en la data y una data de mala calidad. Y podemos tener también, o otro error muy frecuente son los datos duplicados. Bases de datos que traen el mismo sujeto repetido 2 o 3 veces. Pareciera que no puede pasar, pero pasa. Y, por ejemplo, pasa en algo tan sencillo y tan utilizado en toda el área de Centroamérica, en Panamá lo utilizamos, como por ejemplo el sistema informático perinatal. El sistema informático perinatal es la versión digital
de la historia clínica perinatal, la famosa hoja de pollito, que todos ustedes que hayan visto una sala de parto, hayan visto una hoja de control prenatal, la conocen. ¿Okay? La hoja donde se marca todos los datos del embarazo, parto y posparto. ¿Okay? El sistema ahora mismo trabaja con un sistema digital. O sea, la hoja entra en Internet, una manera de tener acceso a Internet, entra en la hoja de la historia clínica y perinatal y yo meto la información en una base de datos digital, lo cual es extremadamente útil porque me permite hacer análisis estadísticos de una manera mucho más rápida. Lo único que necesitamos garantizarnos es de que el usuario meta la información en la base de datos. Pero esta base de datos tiene un pequeño problema si uno no tiene el cuidado necesario. Cuando tenemos embarazos gemelares. Cuando hay embarazos gemelares, tengo que meter la información 2 veces porque son 2 embarazos. ¿Okay? Nada más que hay una casilla que me permite diferenciar el feto 1 del feto 2. Si yo analizo la información sin hacer, o sea, analizo la información y no pongo ese filtro cuando analizo la información, yo puedo estar analizando todos los embarazos gemelares, por lo tanto, la información duplicada, porque tengo la información duplicada. ¿Okay? Nada más que uno es el feto 1 y el feto 2. Lo único que diferencia las hojas entre sí es que en uno está la información del bebé del feto A y en el otro está la información del feto B. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado al momento de analizar la información, porque si no vamos a tener una base de datos que dice tener 500 sujetos y resulta que son 480 porque hay 20 que están duplicados. Y esos 20, si tienen un valor muy extremo, pueden desviar el resultado completamente, aunque parezcan ser pocos sujetos. Entonces, estos son los errores más frecuentes que se encuentran cuando se utilizan bases de datos. Y uno no tan frecuente, afortunadamente, pero que también se puede encontrar, son los datos falsificados. Y los datos falsificados es lo que ustedes no quieren encontrarse, asociado, por ejemplo, a un supermitigador que por pereza de no buscar el dato correcto metió cualquier otro dato porque le pareció que, total, un solo dato no va a afectar el resultado final. Bueno, sí pueden afectarlos y puede traer problemas muy serios, más cuando nos encontramos con alguien que tiene todo el propósito de mentir. ¿Cómo pasó con el doctor John Subdo, que lo ven allí en esa foto? El doctor Subdo es un dentista, bueno, era un dentista y oncólogo, trabajaba en el Hospital Radium en Oslo, era profesor asociado a la Universidad de Oslo, era autor reconocido, tenía más de 15 artículos sobre el tema de cáncer oral, artículos publicados en revistas de alto impacto, como el Lancet y el New England Journal of Medicine. Y el doctor Subdo, en el 2005 publicó un artículo en la revista Lancet. Y este artículo en la revista Lancet decía o aseguraba que el uso de ibuprofeno reducía el riesgo de cáncer oral en fumadores. O sea, piensen en esto, el uso antiinflamatorio reduce el riesgo de cáncer oral en fumadores. Es un artículo que tendría definitivamente un gran impacto y por eso se lo publicó en la revista Lancet. Pero los datos como que no concordaban, no tenían lógica y fue enviado a revisión por dudas sobre la veracidad de los datos presentados. Entonces, los datos, la base de datos fue enviada a un experto y encontró, por ejemplo, claras señales de datos falsificados. Por ejemplo, que de los 908 sujetos, 205 tenían la misma fecha de nacimiento. Estadísticamente hablando, eso es imposible. Nada es imposible, pero muy, muy, muy raro. Así que eso sugiere, obviamente, que no tenían el dato y la persona metió la información copy-paste, 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 copy-paste. Al final, obviamente, el análisis Subdo tuvo que admitir que había falsificado ese y 2 artículos más que habían salido publicados tanto en el New England Journal of Medicine como en el Journal of Clinical Oncology. Se formó una evaluación independiente para evaluar todo su trabajo. Y de los 38 artículos publicados, 15 se consideraron fraudulentos, incluyendo su tesis doctoral, razón por la cual le quitaron la licencia para practicar medicina y finalmente el título de doctor. Así que él tendrá algún trabajo no sé dónde ahora mismo. Pero el punto importante es de que pueden encontrarse este tipo de problemas aún hasta en revistas de alto impacto y obviamente la importancia de ahí de la calidad de la data. Entonces, ¿cómo podemos reducir los errores de esta fase del proceso porque ya mencionamos qué hacer en la fase de garantía de la calidad y en el control de la calidad. Ahora en el manejo de datos, ¿cómo yo reduzco que me pase esto? O en el proceso en general. Bueno, obviamente uno que tiene que ver con la fase de introducir los datos en el tecleado de la información, usar un programa profesional, o sea, no usar cualquier programa descargado de internet porque dice que funciona, debe ser algo profesional que garantice que la información no se va a perder, que se va a tabular de manera correcta, que lo que te está guardando queda registrado, y en una base de datos bien desarrollada, una base de datos bien hecha, que haya seguido todo el proceso que mencionamos,
de garantía de calidad y de control de calidad. Segundo, se deben preparar para introducir los datos y eso se hace revisando el cuestionario o el formulario por inconsistencias evidentes. O sea, no llegar un buen día con 15 o 20 formularios de documentos fuentes para tabular sin haber revisado en qué formulario lo van a tabular. ¿Ok? Porque eso puede pasar de que ustedes tienen que tabular un determinado dato y resulta que el formulario donde lo van a registrar tiene el dato registrado o lo está preguntando de otra manera. ¿Okay? Eso puede traerles, obviamente, problemas o cuestiones, datos inconsistentes que obviamente ustedes quieren evitar. Entonces, siempre se recomienda que ese formulario que ustedes, si hicieron la base de datos, ustedes mismos lo crean, lo vuelvan a revisar antes de tabular el primer sujeto. Y obviamente, siguiendo un sistema de pretesting sería ideal todavía mejor. ¿Qué otras cosas puedo hacer para reducir los errores? Prevenir. Se deben definir las variables antes de empezar a introducir los datos. Eso forma parte del protocolo. ¿Okay? Y cuando ustedes hacen los protocolos y llegan a la parte de esa de definición operacional de variables, y uno se pone a pensar que engorro porque tengo que definir edad, porque tengo que definir cómo voy a apuntar el sexo o el salario. No, esto tiene un propósito, ese propósito, que las variables estén definidas antes de introducir datos para evitar problemas, para reducir las posibilidades de tabular un error. Entonces, esa definición de variables de datos iniciales tiene una utilidad. Se recomienda que los datos sean introducidos por dos sujetos de manera independiente. Eso sería lo ideal. Por dos operadores independientes, porque así evitamos que una misma persona cometa el error muchas veces. Eso reduce riesgos de introducción de errores. Y haciendo esta forma, que los datos sean introducidos por dos operadores independientes, podemos posteriormente utilizar programas que nos permitan comparar esa lista de datos por discrepancias. Y esa es una de las funciones que tiene la EPIINFO, la opción list. La opción list me permite hacer un listado de una determinada variable y nada más ver las respuestas. Entonces, si yo tengo dos bases de datos, yo puedo poner una al lado de la otra, tirar la opción list y ver si los sujetos que tabuló el digitador 1 están exactamente igual que el digitador 2. Entonces, yo puedo hacer una revisión muy rápida y darme cuenta que, espérate, el sujeto 6 tú pusiste A y él puso B. Uno de los dos se equivocó. Bueno, vamos a corregirlo. Entonces, es un sistema que reduce las posibilidades de que se introduzcan errores en la data. Una vez usted hace esta revisión, entonces tiene o consolidan o deciden cuál va a ser la base de datos corregida. Y esa base de datos corregida, que ya fue evaluada, que no quedó sujeta a la tabulación de una persona, sino de dos, y revisaron que estuviera bien tabulada, le sacan una copia y la archivan por separado del original en lugares seguros. ¿Sí? Porque no hay nada más terrible que tener un estudio en su computadora y que su computadora ese día decida sacarle la pantalla azul de la muerte y se dañe el disco duro y se queden con toda la base de datos destruida o corrompida y no la pueden utilizar en ningún momento. Entonces, una vez tiene la base de datos corregida, una copia, y archívenla en algún lugar seguro, separada de la original, por cualquier eventualidad. También podemos detectar, obviamente, errores a posteriori, y es perfectamente válido. Entonces, y eso lo hacen nuevamente estudios de casas grandes, casas farmacéuticas, que es revisar las bases de datos por personal externo al estudio. O sea, se contrata un equipo que revise la información, solamente comités evaluadores independientes de la data, y ellos evalúan tanto la data como los resultados de una manera independiente. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se hacen estudios donde queremos evaluar seguridad. Por ejemplo, una vacuna. Yo quiero saber si la vacuna es segura o no. Bueno, yo voy a estar registrando los datos y un grupo independiente que no tiene nada que ver con el estudio, que no tiene que saber, o sea, puede saber cuál grupo era ciego y no ciego porque no tiene que ver con la investigación original, están analizando la información día por día o semana por semana para detectar si es segura. Y si en algún momento sale alguna señal de alerta, poder tomar medidas de detener el estudio mientras se analiza la información. Esa revisión de base de datos, en estos casos, es por seguridad, pero también nos ayuda a detectar errores en la introducción de los datos. Como pasó, por ejemplo, con el caso del doctor Rubin. El doctor Scott S. Rubin es porque no se ha muerto, un anestesiólogo del Centro Médico de Bay State. Una auditoría realizada en el 2008 descubrió que dos de los artículos que él había mandado o que estaban ya publicados no habían pasado por el comité de ética. ¿Se dan cuenta? El comité de ética muchas veces le tratan de meter el gol y alguien en algún momento sopla y dice o se entera.
Entonces, los comités de ética de este centro médico tienen 2 estudios publicados que ellos no habían aprobado, comienzan la investigación. Y en el proceso descubren que los datos habían sido parcial o totalmente fabricados. O sea, el doctor Rubin hizo un estudio de su imaginación y lo publicó, y fue acusado de falsificar información y publicar por lo menos 21 artículos en los últimos 13 años en revistas de alto impacto como Anesthesiology, Anesthesia Analgesia, Journal of Clinical Anesthesia, y 2 coautores lo acusaron de usar su nombre sin su consentimiento, lo cual todavía es peor, porque obviamente involucró a personas o a terceras personas. ¿Cuál fue el problema de lo que estaba haciendo el doctor Rubin? Que él era, digamos, la autoridad en lo que se llamaba la analgesia multimodal y tenía múltiples estudios sobre el tratamiento del dolor preoperatorio con medicamentos como Celebrex y Lírica. Así que muchos de los elementos que se utilizaban para sustentar la utilidad de la analgesia multimodal estaban apoyados en el estudio del doctor Rubin, que como hemos dado cuenta, podían ser perfectamente falsificados. Entonces, el grado de fraude fue tan grande que todo lo que se conoce como el concepto de analgesia multimodal se puso en duda y se tuvo que reinvestigar, básicamente. Entonces, fue un retroceso para la medicina y para el manejo del dolor impresionante, como consecuencia de estos datos falsificados que fueron descubiertos posteriormente y ya cuando estaban publicados y aceptados por todo el mundo. Estos descubrimientos a posteriori o esta edición a posteriori puede aparecer en algún momento, y esa es la importancia de la revisión de la data. Y esto tiene consecuencias que precisamente van diseñadas para evitar que esto pase. Entonces, como esto puede pasar, esta revista, por ejemplo, Anesthesia Analgesia, para poder publicar un artículo, exige la base de datos original, y esa base de datos original debe ser evaluada por lo menos por 2 investigadores independientes, 2 revisores. Entonces, no solamente ahora es suficiente con que mándame el artículo y yo lo reviso. No, yo quiero la base de datos para que 2 personas independientes me revisen la base de datos y la analicen de una manera independiente para ver si esa información es cierta. ¿Okay? Entonces, obviamente ellos están garantizando que los artículos que publiquen y la data presentada en los artículos que publican sea una data de buena calidad. Pues ellos están revisando la información, evitando problemas como pasó con el doctor Rubin. Y bueno, para terminar la historia de Rubin, no le pusieron cargos criminales, pero sí le prohibieron practicar o realizar estudios de investigación por los próximos 10 años. Creo que todavía está en probatoria, así que todavía, o por lo menos por ahora, no veremos ningún artículo de él. O por lo menos espero. Entonces, otra cosa que se puede hacer para detectar errores a posteriori son herramientas forenses. Hay programas que están diseñados para detectar problemas, como acabo de mencionar, una base de datos que repita la misma fecha, o una base de datos donde se ve que esta información está duplicada más de lo habitual. Esa herramienta forense lo usan equipos como el ORI, el Office of Research Integrity, que es de los Estados Unidos, que es una compañía que se dedica a garantizar la integridad de la investigación científica, y tiene una sección de herramientas forenses para detectar plagio, por ejemplo. Entonces, pueden utilizarse también estas herramientas para detectar estos errores a posteriori. Pero lo ideal sería no tener que detectar las cosas después de terminar el estudio, sino desde antes. Por eso todos los pasos que acabo de mencionar que se deberían tratar de seguir. ¿Qué otras soluciones tenemos para reducir los riesgos? Y ya está la última sección o la parte final. Así terminamos justo a tiempo, como debe ser. Existe la opción de activar lo que se llama las funciones gatekeeper o las funciones guardianes de la puerta. Son filtros, en teoría, que obligan al trabajador a hacer lo correcto. Por ejemplo, el requerimiento de depositar la base de datos en un sitio público. Eso lo hace, por ejemplo, el ClinicalTrials.gov. Y eso es parte de los protocolos de estudio de investigación a nivel mundial. Entonces, si usted quiere publicar su artículo, ese artículo, antes de recoger al primer sujeto, ese estudio, antes de recoger al primer sujeto, debe estar registrado en una base de datos pública, como el ClinicalTrials.gov, que es gratis. ¿Por qué? Porque una vez registrado queda grabado, y cuando el estudio termina y yo lo publico, cualquier persona puede entrar y verificar si lo que yo estoy publicando fue lo que yo estaba originalmente planeando investigar. En pocas palabras, si respondí la pregunta de investigación como debería ser, o en el camino cambié las cosas porque no me gustaba cómo estaban saliendo los resultados. Eso en la pandemia fue lo que nos pasó con los artículos preprints. En la pandemia había muchos artículos preprint, que son artículos que no habían pasado por el proceso de revisión por pares, sino que simplemente el autor lo escribía y así mismo lo tiraba al éter.
y cualquier persona podía usarlo como si fuera un artículo científico verídico, sin que hubiera pasado por un proceso de revisión. Muchos de estos estudios preprint que siguieron este proceso inicial de estar registrado en una base de datos pública, cuando uno revisaba el artículo en preprint con la base de datos, descubrían que, y eso pasó con el estudio, el famoso y mal, bueno, pocamente reconocido o célebre desde un punto de vista muy, muy malo, el estudio francés de la hidroxicloroquina. El primer estudio que sugería la utilidad de la hidroxicloroquina en el tratamiento de COVID fue un estudio que, como estaba escrito en su protocolo, el registrar una base de datos pública no fue lo que se hizo cuando se publicó el artículo. No se recogió la muestra que se había determinado que se iba a recoger. Ellos tenían que reportar muertes y terminaron reportando días de hospitalización. O sea, cambiaron el protocolo en el camino y eso automáticamente es un problema porque nos dice que tenemos una data de mala calidad. Y eso es lo que está en la función de Gatekeeper. Estamos guardando la puerta, los datos, y obligamos a las personas a hacer lo correcto. Esa base de datos pública obliga a las personas a hacer lo correcto. La pandemia, lamentablemente, fue una dimensión desconocida que alteró muchas de las realidades a las cuales estábamos acostumbrados. Y estas bases de datos públicas son importantes, ¿por qué? Y eso, por eso esto pasó en los preprint. Porque en las revistas serias o en las revistas científicas indexadas, por ejemplo, no publican su artículo si su artículo no se ciñe a los requerimientos de las comisiones internacionales de editores de revistas científicas que exigen que este paso de la base de datos pública exista y que ese estudio esté registrado en una base de datos pública antes de reclutar al primer sujeto. Si usted no puede demostrar que antes de reclutar al primer sujeto usted tenía ese documento en una base de datos pública, no le publican el artículo. ¿Okay? Y tendrá que buscar un artículo de una revista de menor calidad que se lo acepte sin tener este filtro, por ejemplo. Entonces, esto lo se llama una función gatekeeper. Y obviamente otra opción es contratar recursos adicionales que le ayuden a vigilar que esto se haga de manera correcta. Otra solución es usar el sistema de incentivos y desincentivos y activarlos, incentivos y desincentivos. Es un sistema lúdico que básicamente trabaja con premios versus restricciones y es muy utilizado por ejemplo, el National Institute of Health. ¿En qué sentido? Si usted tiene un estudio de investigación que es parte de un grant o una beca del National Institute of Health y usted no hace las cosas de la manera correcta, usted puede ser desincentivado o castigado con que no pueda volver a hacer estudios con ellos por un determinado periodo de tiempo. Entonces usted trata de hacer las cosas de manera correcta porque sabe que no hacerlo tiene consecuencias. ¿Okay? O sea, no es solamente la data, que si lo atrapan puede tener repercusiones en su futuro desde el punto de vista de investigador. Y obviamente eso tiene riesgos, porque cuando se trabaja con estos sistemas lúdicos, nos lleva o nos puede incentivar el hacer conductas inadecuadas, por ejemplo, la manipulación. ¿Qué sentido? Si yo tengo una revista de bajo impacto, que solamente son revistas que no tienen filtros muy grandes, yo puedo, si soy el editor de esta revista, mentir y decir que tiene un factor de impacto más alto para que más artículos se hayan publicado allí con un menor filtro de calidad. Entonces, lamentablemente todo lo que se trata de hacer para evitar o garantizar una adecuada data, siempre va a haber alguien que trate de encontrar la forma de violar esta calidad o estos filtros para poder hacer lo que no es lo correcto. ¿Okay? Entonces, estos sistemas de incentivo y desincentivo funcionan muy bien como una herramienta adicional que puede ayudar a garantizar la calidad de la data, pero no debe ser sobre lo cual no debemos sustentar, no debe ser la manta con la cual arroparnos. Todo está en el proceso inicial. Estas son medidas adicionales. Y una tercera, que es una muy importante, aunque no le demos la importancia debida, es el trabajar en motivar la cultura científica, en que no sea un trabajo tener una data de buena calidad, sino que sea la motivación intrínseca tener esa buena data. Que yo no quiero tener una buena data para que no me castiguen. No, yo quiero tener una buena data porque yo sé que eso es lo importante en la investigación científica y yo quiero que lo que salga sea lo más correcto posible. Se debe trabajar en normalizar la corrección de errores. Generalmente se ve el término retraction como un término malo, como si usted cometió un fraude. Un artículo es retirado porque usted falsificó la información. No. Retraction no es misconduct. O sea, retraction no es una mala práctica. No quiere decir que usted cometió un fraude, simplemente que el artículo tiene un error por el cual debe ser retirado o la data no tiene la calidad requerida para que el mismo sea
esté disponible más tiempo. ¿Okay? Entonces, hay que normalizar eso. Está permitido que una revista, 2 años después de publicar un artículo, retire un artículo porque encontraron o alguien le sugirió que pueda haber un error con el mismo. Y eso es parte del proceso que garantiza la calidad de la información, la calidad de la data a posteriori. Y trabajar más en el reconocimiento de la contribución al control de la calidad científica de los investigadores. El proceso por el cual usted le llegue un correo y cuando comiencen a investigar, aquellos de ustedes que no hayan publicado todavía y los que ya han publicado saben de qué estoy hablando, les pueden llegar correos pidiéndole que revisen, o sean los revisores por pares de un determinado artículo sobre el cual usted es considerado como un experto. Y eso lo hacemos de manera gratuita cuando nos pasa. Pero bueno, ya se dieron cuenta que de repente hay que reconocer ese trabajo, porque que sea gratuito no quiere decir que no son trabajos sentarse, revisar un artículo y tratar de encontrar estos errores o estas fallas o incentivar el buen resultado de un proyecto de investigación. Entonces se utilizan sistemas, por ejemplo, algunas revistas tienen un listado de revisores donde su nombre sale en la revista como alguien que es considerado un experto en el tema y es citado como un revisor de los artículos presentes, generalmente no ligado a un artículo, sino simplemente como un listado de revisores en términos generales. O plataformas como Publons. La plataforma Publons está teniendo mucho auge o está comenzando a entrar en la comunidad científica. Es una plataforma que lleva un registro de precisamente todas esas contribuciones de revisiones por pares, participar en Web Society, en publicaciones y citaciones. O sea, mezcla todo lo que tiene con investigación científica, pero no solamente su trabajo como investigador, sino su trabajo como revisor. Y eso le da un determinado puntaje en Publons. Y obviamente a mayor puntaje en Publons, mayor es el prestigio de usted como un experto. ¿Okay? Entonces, son plataformas que están tratando de motivar la cultura científica. Pero la motivación de la cultura científica es algo que hay que trabajar a nivel de las facultades de medicina, no solamente de este nivel donde estamos ahora mismo de personas que están interesadas en investigar. Ya cuando llegan a este nivel, el que llega es porque está muy motivado y lo ideal sería motivarlos desde las facultades de medicina para crear esa cultura que los va a llevar a personas que de repente pensaban que no les gustaba la investigación y descubran la belleza de la misma y que se aboquen a producir productos de investigación de calidad con una buena data. Así que para concluir, básicamente 4 puntos importantes con los cuales quiero cerrar. Recordemos, cualquier error, cualquiera que logre entrar en una base de datos, arriesga la integridad de esa base de datos y de todo el estudio y de los resultados. Entonces hay que tratar de tomar todas las medidas posibles para que no se metan errores en esa base de datos que ustedes están trabajando. Son inevitables, no los van a poder evitar, algún error se va a meter porque somos seres humanos y aún las máquinas se equivocan, como vimos con los OCR. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas, la garantía de calidad, para tratar de reducir al mínimo que eso pase, el adecuado control de calidad para detectarlas en el proceso y las revisiones a posteriori para que si se nos escapó algo lo atrapemos antes de que haga mucho daño. ¿Okay? Y mientras más herramientas y filtros instales, menor va a ser la probabilidad de tener base de datos con errores. Cierto, lo torna más engorroso, cierto, lo torna más burocrático, válido. Pero en este momento no estamos aquí por su comodidad. Estamos tratando de garantizar un producto de investigación de alta calidad. Y la única forma de tener un producto de alta calidad es tener una base de datos de calidad. ¿Okay? Y eso requiere tomar medidas preventivas durante todo el proceso, preventivas, activas y posteriores, para asegurarnos de que el dato sea lo más correcto posible. Y es mejor que sean detectados por usted y no por terceros, mucho peor si esto ocurre después de la publicación, como los casos que les mencioné hace un momento, con retiro del artículo porque no pueda presentar la data como se espera que debería ocurrir. ¿Okay? Cierro con las palabras de Donato Diorio, creador del ZBase, que es un experto en investigación en Internet, que tiene una frase que tiene que ver con el tema que acabamos de discutir, y recordarles que sin una forma sistemática de comenzar a mantener los datos limpios y ordenados, malos datos empezarán a aparecer. Es como la mala hierba. Usted puede tener el jardín más bonito del mundo, pero si usted no se asegura que su jardín se mantenga limpio de mala hierba, la mala hierba va a aparecer y va a comenzar a dañar la belleza de su jardín. Entonces, mantengamos nuestras bases de datos, nuestros jardines limpios y ordenados y pristinos,
evitemos que crezca mala hierba, tomando todas estas medidas que nos garantizan una adecuada calidad de las bases de datos. Entonces, bueno, con eso básicamente termino lo que tenía que presentar el día de hoy, manteniéndome en el horario. No sé si hay alguna pregunta o comentario o duda. Doctor Osvaldo, magnífica su conferencia, todo tan sencillo, realmente los conceptos pues muy bien llevados a la cotidianidad, cuestiones, aspectos complejos que se han podido, los ha expresado tan fácil, ¿no? Yo no tenía muy claro lo de los estudios estos preprint que publicaban. Yo escuchaba, bueno, es un preprint, pero no tenía muy claro a qué se estaban refiriendo hasta ahora que usted nos lo ha explicado tan sencillito. Y bueno, a los presentes, pues les exhortamos a que, pues, si tienen alguna pregunta, puedan hacerla. Abren su micrófono y aprovechemos pues la magnífica participación del doctor Osvaldo, que pues nos ha explicado de una manera tan sencilla algo complejo. Sé que es un tema que es un poco, como le digo, es esotérico, realmente es un poco extraño, el cual no están acostumbrados a verlo desde esta perspectiva, pero es extremadamente importante porque ustedes necesitan que sus bases de datos sean de la mayor calidad posible. Y aunque, como les menciono, todo esto puede parecer medio engorroso, de repente lo ven engorroso con un estudio de 12, 15, 20, 50 sujetos. Pero cuando llegan bases de datos que tengan 1000 y 2000 sujetos y los errores se comienzan a meter y comienzan a darse cuenta después que su data es de mala calidad, ese esfuerzo que tuvieron se pierde. La idea es que eso no pase. Usted nos habló de diferentes puntos a lo largo de la conferencia, lo que era la garantía de calidad de las mediciones, la auditoría de los datos, en fin, diferentes puntos a lo largo de la conferencia que iba a ir vanando, ¿no? Ese concepto de la calidad. Muy interesante el ejemplo del viaje ese de entre dos ciudades canadienses, en donde por la unidad de medida se había casi se pone en peligro la vida de tantas personas porque no se utilizó la misma unidad de medida y eso es algo que uno realmente, pues manejando muchos datos, eso le puede pasar, es un error humano. Hoy día se está utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y ¿qué nos pudiera decir de eso, doctor? Si ha leído algo de esto, de la inteligencia artificial para la conformación de bases de datos, que supongo que eso podría reducir un poco el error humano de lo que es a la hora de digitar o alguna cosa de esta, meter a las bases de datos. Sí, claro, definitivamente tiene sus ventajas, pero tampoco es la panacea. Por ejemplo, se ha visto una gran utilidad de las inteligencias artificiales a nivel de hospitales, por ejemplo, no aquí en Panamá, pero en otros hospitales de Estados Unidos, etcétera. Por ejemplo, con los sistemas de farmacia. Porque una causa frecuente que ellos tienen de morbimortalidad son los errores en las recetas médicas. En la forma de la receta y en la forma de la inscripción, o en que el farmacéutico leyó mal la receta porque la letra del médico era fea. ¿Okay? Son cosas que ellos tienen bien tabulado, que es una causa importantísima de ellos de muertes y de complicaciones. Entonces ellos, por ejemplo, algunos hospitales tienen un sistema donde la farmacia es como si fuera un cilindro con un brazo robótico en el medio. Todas las medicinas están en las paredes cilíndricas de este silo. Básicamente, la persona está en su expediente electrónico, escribe, voy a mandar una receta de ciprofloxacina, en la computadora ya viene diseñada
inclusive el expediente electrónico actual que se usa en Panamá es así, la receta, no es necesario escribir, ya está más o menos tabulado. Yo mando mi receta y en la farmacia este brazo robótico busca la receta que tiene en la cantidad que le pedí y así mismo la despacha. Entonces, es una forma de reducir las posibilidades de error, ¿cierto? Pero sigue habiendo una mente en la parte donde yo escribo la información. Y si yo escribo mala información y en vez de marcar ciprofloxacina, o por ejemplo, en vez de marcar doxiciclina, marco dicloxacilina, ¿ok? El sistema me va a despachar lo que yo le estoy mandando que despache. Entonces, siempre hay el riesgo, aún en las inteligencias artificiales, de que se pueda introducir un error, porque al inicio o al final hay una mano humana metida. Ahí entra la parte que la inteligencia artificial requiere también un control de calidad. Requiere menos, pero requiere. Exacto, muy interesante realmente el punto ese, ¿no? Sí, recientemente yo revisé el tema ese de seguridad del paciente y exactamente como usted nos está diciendo, el problema de las recetas médicas y en el caso de los hospitales, la administración del medicamento por las enfermeras. Está ahí en una lista importante de errores médicos. Exacto, entonces son cosas, como digo, que son parte del diario vivir de los que trabajan con información y con datos. Entonces, obviamente en el caso de nosotros que estamos trabajando con base de datos de estudio de investigación, pareciera ser menos peligroso, pero no, es igual de peligroso porque el dato que ustedes introduzcan mal, como mencionamos antes con los estudios estos que habían cometido errores con la base de datos, el de FEDRA y el de situaciones políticas. Si yo hago un estudio con una mala base de datos, yo puedo concluir que algo que no funciona, funciona. Exacto. Y yo lo publico. Y alguien va a escuchar o va a leer ese artículo y decir, ve si esto funciona. Y comienza a hacerlo de esa manera y perpetuamos un error. Así y es. Durante años todo el mundo piensa que está haciendo lo correcto cuando resulta que estamos haciendo una barbaridad. Entonces, alguien en algún momento, de ahí, y eso es un punto importante de investigación, y hay un artículo muy interesante escrito por un epidemiólogo llamado Ioannidis. Él tiene uno de los artículos más leídos en la literatura médica, que se llama textualmente Razones por las cuales la evidencia científica es falsa. Está en PLOS One, se puede encontrar fácilmente. Un artículo un poquito denso, pero muy interesante, porque él analiza los estudios de investigación y los errores que se pueden cometer. Y él cita, y pone el ejemplo claro, de que cuando uno analiza, por ejemplo, conductas terapéuticas novedosas, por ejemplo, terapia genética, las conductas que se están ejecutando se sustentan en el resultado de, en el 90% de los casos, de un estudio. O sea, una persona reportó algo y todo mundo comienza a hacer lo mismo de manera sistemática, sin verificar si esa información que él documentó o reportó es de verdad verdadera o no. Entonces, el argumento que al final nos queremos centrar es la importancia de el método científico, de la replicabilidad de los estudios. Yo debería, lo que alguien reportó, poderlo repetir exactamente igual, con una muestra más grande, lo ideal, pero exactamente igual, para ver si el resultado que sacó el investigador 1 es el mismo que estoy sacando yo ahora. Y eso es algo que a veces no se hace. Por ejemplo, los que trabajan con residentes van a ver que preguntan, ¿qué se ha hecho? Este estudio ya lo hizo tu compañero del año anterior. Yo no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa. No, puedes repetir exactamente el mismo estudio, con una pequeña varianza, con una muestra más grande, con una mejor metodología. Y eso es ideal, es lo que deberíamos hacer para mejorar la calidad de la data ya recabada sobre un determinado procedimiento o sobre un determinado método diagnóstico, por ejemplo. Pero no lo hacemos porque queremos ser los primeros, la última Coca-Cola en el desierto, queremos ser los primeros que descubrimos algo, el problema de los preprints. Yo quiero ser el primero, así que yo lo publico como esté. Y no me importa si está bien o no la información. Y eso es mala medicina, mala investigación, y todo sale de una mala data. No veo ninguna pregunta, así que de repente todo quedó clarito. Hola, Osvaldo. Buenos días, buenas noches. No sé. Una pregunta, ¿qué tan importante es la definición de variables antes de entrar a recolectar datos? Importantísima, porque acuérdate que si no tienes bien definida la variable,
no puedes decirme cómo la vas a medir y cómo la vas a reportar. Y pueden ocurrir errores tan sencillos como el de la prueba de laboratorio. Porque en la definición de variables tú pones, por ejemplo, voy a medir nivel de colesterol. Variable, nivel de colesterol. Tipo de variable, variable cuantitativa. Definición, nivel sérico de colesterol evaluado por el kit tal, utilizando el equipo tal. ¿Cómo se va a reportar? En miligramos por decilitro. Ese es el proceso de creación de una definición de variable. O sea, al estar plasmado en el protocolo, yo sé que todo va a hacerse cuando voy a medir colesterol siguiendo esa definición, ese equipo, esta forma de reporte, este valor, esta unidad de definición. ¿Okay? Y eso reduce la posibilidad de que alguien después, porque por ejemplo lo hago en un laboratorio y el kit cambia y me la reportan en milimoles por litro. Y uso ese valor y eso automáticamente me seca el resultado, porque me va a tirar valores extremos. Entonces, la definición de variables es importantísima en el proceso. Y nuevamente, es un poco engorroso cuando nos ponen a definir variables demográficas, edad, sexo. Eso es, como digo, ¿por qué tengo que definir la edad? Eso yo sé cuál es la edad. Pero esto tiene un propósito. Tiene el propósito de reducir la posibilidad de que se cometa un error en cosas que uno no se le ocurre que pueden pasar. Y los errores se meten son como los virus. Cuando menos esperas, entras en contacto con un error y no te das cuenta y se mete. Y cuando se metió, es un lío sacarlo. Entonces, estas medidas estandarizadas ayudan a reducir la posibilidad de que estas cosas puedan pasar. No sé si respondí la pregunta. Sí, es que muchos estudios, esa es la carencia, que tú preguntas para qué van a utilizar el dato y las respuestas son muy ambiguas. Entonces, lo mismo sucede cuando creas la base de datos, ¿sí? Que pones el dato y resulta que no va a ser de utilidad o que tiene muchas formas de presentación de ese dato y tienes tú que estar filtrando o creando una lista de posibles alternativas de esa variable. Sí, eso pasa mucho, por ejemplo, y lo veo yo porque trabajo con residentes. Por ejemplo, nosotros en la maternidad tenemos un sistema donde el residente que quiere hacer estudio de investigación lo presenta delante de todo el servicio. Un lunes o un viernes presenta el protocolo para que todo el mundo pueda opinar sobre el estudio y decir, a mí me parece esto está bien o esto está mal o por qué no haces esto. O sea, una lluvia de ideas para que el estudio salga lo mejor posible y se enriquezca. Pero ellos tienen claro que al final de cuentas el estudio es del residente, que es el investigador principal, y al final el investigador principal decide cómo se va a hacer el estudio. Entonces yo dejo que todo el mundo hable, pero al final yo me tengo que reunir con ellos y hacer el filtro sobre qué de todo lo que se dijo se va a utilizar o no se va a utilizar. Porque pasa que de repente alguien quiere hacer un estudio sobre, por ejemplo, el riesgo de infección de sitio operatorio con el uso de cerrar la piel en puntos continuos versus puntos separados. Por poner un ejemplo algo sencillito. ¿Okay? Y alguien en el protocolo dice, oye, pero ¿por qué no aprovechas de una vez e investigas si el cortar la grasa con cauterio o con bisturí funciona mejor? Entonces, ¿y por qué no aprovechas de una vez y haces esto? Entonces comienzan a soltar ideas porque quieren aprovechar un solo estudio para recoger muchos datos. ¿Okay? Porque cada uno tiene una idea de qué es lo que quiere del estudio, que no es necesariamente la pregunta de investigación que se estableció el investigador principal al momento de plantearse el protocolo. La pregunta con la que se inició todo. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a recoger información que no necesitan, porque ¿qué pasa si después la necesito? ¿O qué pasa si después me resulta que sería útil? ¿O qué pasa si yo cruzo estas dos variables y resulta que es algo interesante? No, ese no es el propósito del estudio. El estudio está bien programado desde el momento que se establece el protocolo. Tiene los puntos bien claros que se va a investigar. Si usted quiere investigar si algo funciona o ayuda o no, haga otro estudio con esa variable en particular. Y eso es lo que pasa. Entonces, es el deseo como de recoger toda la información posible para tener mucha información y ver qué sale. Y eso es una mala orientación del protocolo de investigación y de esa pregunta. Por eso que el primer paso es ese. ¿Qué yo quiero responder? Yo quiero responder esto. Ok, ¿qué necesito estudiar para poder responder esa pregunta? Yo necesito esta variable, esta variable, esta variable. ¿Cómo la voy a medir? Así y así, así. Ese es el primer paso. Cualquier otra cosa, eso es polvo de estrella, eso no me sirve de nada. Y eso es lo que los nuevos investigadores tienen que aprender a hacer, a no dejarse llevar por, yo quiero recoger mucha data. No, yo necesito recoger la data que necesito, porque eso es lo que es calidad de data. Lo que necesito, ni más ni menos.
Sí, tienen que responder a sus objetivos, ¿no? Claro, Tanto parciales, particulares y generales. Salirse de eso ya es otra cosa, ya eso no sirve para nada. Oiga, exactamente. muchas gracias por la exposición y por la orientación. Excelente, todo muy bien. Buenos comentarios escritos en el chat y pues unas respuestas muy estupendas. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Reyes, y lo felicito por pues una imaginación tan excelente y cómo nos puso este tema que es árido, pues fácil, comprensible. La conferencia está grabada y va a quedar pues en el canal de YouTube de CICLI para todos aquellos que quieran consultarla y verla varias veces si es necesario. Pues que aprender algo, pues muchas veces requiere que uno repase un poco, ¿no? Así que esta conferencia magnífica estará a la disposición de todos aquellos que quieran revisarla y repasarla. Si no hay más preguntas o comentarios, daríamos por terminada la sesión de hoy y dándoles gracias por participar y nuevamente al doctor Reyes por ese apoyo tan contundente e importante que le ha dado al Centro de Investigaciones Clínicas de la Facultad.